La información es urgente y tiene que ver con el estado de salud actual de Chano. El sanatorio Otamendi no está dando partes oficiales, pero sí tenemos nosotros los últimos exámenes y cómo está exactamente ahora. Todavía está en terapia intensiva y le sacaron el respirador. Este es un dato positivo. De todos modos, hay que seguir atentamente. ¿Por qué? Porque dicen que le van a empezar a sacar la sedación también. Pero esto es un proceso difícil. Hay que estar atento también a las infecciones. Chano está hemodinámicamente estable. Los drenajes están funcionando bien. Está extubado. Esto es algo muy importante. Durante la mañana se barajaba si se iba a poder seguir adelante con este procedimiento. Finalmente se hizo, pero este es un dato a tener en cuenta. No está calmo. Está absolutamente excitado. Esta es información que surge del equipo que lo está tratando. Recordemos que a Chano ayer, producto del disparo que le hicieron, y ahora se sabe que desde a corta distancia, un efectivo de la policía bonaerense tuvieron que sacarle el vaso, parte del páncreas y un riñón. Es una herida grave, gravísima. Por eso el estado de salud de Chano es tan delicado. Esta tarde en América Noticias, además, vamos a tener detalles exclusivos del expediente. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. Todavía hoy hay dos versiones. Por un lado está la versión que trascendió ayer de la propia madre y por otro lado ahora se conoce en el detalle qué dijo precisamente cada uno de los otros actores que estaba ahí en el lugar. Sí, y también hay que decir que te vamos a ir contando qué es lo que está pasando con las pericias, algo que va a ser clave, sobre todo por esto que te decimos. Hay dos versiones que no coinciden y los peritajes son los que van a dar la verdad. Pero volviendo al estado de salud de Chano, atención porque los médicos dicen que son estas las horas clave para saber si el cuerpo empieza a presentar síntomas de infección. Claro, la infección es para cualquiera, digamos, para cualquiera que sufra semejante herida. Hay un riesgo de infección y esto ya lo hemos sabido también en todos estos días de saber sobre terapia intensiva en el COVID. Pero además, en el caso de él, hay que ver qué pasa porque él lo que se ve que tiene, su cuerpo tiene una resistencia a las drogas calmantes. Claro, las típicas drogas que suelen usarse en estos casos, vamos a pasarlo en limpio y te lo explicamos para que todos nosotros podamos comprender de qué se trata. Las típicas drogas que se utilizan en estos casos y en estas terapias Sedantes. No se aplican a Chano porque Chano tiene una resistencia, su cuerpo tiene una resistencia y no terminan de hacerle efectos. Pero ya mismo nos vamos al sanatorio Otamendi. En el lugar está Mauro Gundín. Sí, Sole, Rolo, ¿cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Estamos a la expectativa porque se espera que pueda llegar a haber más novedades sobre el estado de salud de Chano en cualquier momento, considerando esto que venían mencionando ustedes. En el transcurso de la tarde le han sacado el respirador, está empezando a respirar por sus propios medios y dentro de un cuadro general que es grave y sigue siendo delicado y con pronóstico reservado, es una buena noticia. Ayer los médicos nos decían, tiene que pasar la primera noche. Bueno, la pasó. Tiene que pasar las primeras 24 horas. Y eso es lo que se va a esperar justamente en el transcurso de las próximas horas para determinar qué es lo que va a acontecer con el cantante. También es cierto lo de la sedación. Van a ver de qué manera, porque tiene una excitación, vos lo decías, Sole, una excitación psicomotriz que hace que lo que se vislumbraba que podía llegar a suceder, suceda. Y por ende, los sedantes, que en algún momento se especuló con la chance que se les baje, por ahora es una hipótesis que está quedando de lado. Pero la realidad es que todo esto es lo que uno puede empezar a averiguar con familiares, con amigos y con diferentes fuentes, porque el sanatorio Otamendi sigue en la misma postura de ayer. No dar ningún tipo de parte médico oficial, ni verbal, ni escrito. Por ende, todavía no hay ninguna posibilidad de hablar con algún médico que haya estado y que esté cerca del cantante. A ver, Mauro, espera un cachito porque vamos a sumar aquí a la conversación al doctor Salemi, porque en función de estos datos que están trascendiendo necesitamos una traducción del lenguaje médico, a ver qué es lo que está pasando concretamente con el estado de salud de Chano. Doctor Salemi, ¿cómo le va? Rolando, Soledad, buenas tardes. Mauro, buenas tardes. A ver, lo que pasa es lo esperado, ¿sí? Más allá de que fue una muy buena noticia, la extubación, que forma parte del proceso del cual tiene una evolución favorable en la cirugía. No te olvides que la cirugía es una cirugía de extrema urgencia, no nos tenemos que olvidar de eso. Más allá de las primeras 24 horas, que son realmente necesarias que el paciente las pase, quedan las próximas 48 horas que van a ser definitivas, ¿sí? Definitivas para la evolución.
el tema de la excitación psicomotriz generalmente se da en pacientes cuando vos los tenés con un antecedente de un abuso a sustancias tóxicas que generan cierta resistencia a lo que la mayoría de nosotros, o la mayoría de la gente que no tiene un consumo excesivo de sustancias de abuso, ¿sí? Normalmente hacen efecto. O sea, vos decís que todavía el cuerpo de Chano, pese al tiempo que pasó, no está desintoxicado y por eso hay como una reacción, digamos, ¿no le hacen efecto los calmantes? No, totalmente. A ver, lo que se produce es una resistencia a este tipo de drogas. Lo tenemos casos muy conocidos de pacientes que han sido internados con antecedentes de abuso a tóxicos, de los cuales se los han mantenido sedados, claro. Inclusive con esa sedación no ha sido absolutamente Ahora, Rodrigo, suficiente. pienso, siempre cuando un paciente está muy grave, orientanos vos, cuando un paciente está muy grave, sufrió un trauma, como puede ser lo que le ocurrió a Chano y está en terapia intensiva, los médicos tratan de bajar la sedación para ir viendo cómo reacciona ese cuerpo. Esto es lo que no se puede hacer hoy. Sí, totalmente. A ver, lo primero que tenés que lograr es extubarlo, porque el tubo dentro de un paciente grave genera una complicación más. Si ya respira por sus propios medios, es una muy buena noticia. Pero no te olvides que tuvo una lesión dentro de las lesiones por heridas de arma de fuego, son lesiones gravísimas, ¿sí? Donde se le tuvieron que extirpar, más allá de la cola y cuerpo del páncreas, el vaso y el riñón. Son lesiones extremadamente graves y tenemos que esperar el proceso de evolución natural, que es, primero... A ver, tenemos un problema con el audio. A ver si recuperamos el audio. Sí, te decía, el tema son las infecciones y después un proceso que se llama de una revisión. Ahora, pero Rodrigo, perdón mi ignorancia, pero hay mucha gente que vive sin el vaso y hay mucha gente que vive sin un riñón. ¿Por qué sería tan grave en este caso? Porque fue una herida de arma de fuego. El tema es, vos el vaso, a ver, generalmente cuando se saca el vaso es por un traumatismo o por un problema oncológico, ¿sí? Pero vos tenés que pensar que acá las posibilidades de complicaciones son más, porque vos retiraste, más allá de la parte de un órgano, 2 órganos más. Hiciste una extirpación de muchos órganos en simultáneo y esto aumenta el riesgo de complicaciones posoperatorias. Y lo que más te puede complicar, acá es la resección de la cola y cuerpo del páncreas. El páncreas es un órgano que produce enzimas, que son las enzimas que van a generar la digestión. Hay algo que se llama fístula pancreática, que cuando aparece en pacientes a los cuales se les reseca cierta parte del páncreas, es una lesión muy grave que hay que tratar de controlar. Por eso la evolución en este caso es hora a hora, minuto a minuto, y sobre todo con el antecedente que no es una cirugía programada, es una cirugía de urgencia con un paciente con un shock hipovolémico. A ver, Rodrigo, es muy prematuro y vos lo acabás de decir, esto es hora a hora, pero ayer a esta hora uno se comunicaba con el entorno, con los médicos y los pronósticos eran realmente muy, muy difíciles. ¿Podemos decir 24 horas después que hay una pequeña mejoría? ¿Esto de que lo hayan extubado es un signo de que hay una pequeña mejoría concreta? Sí, totalmente. La extubación después de una cirugía como la que tuvo él es una noticia alentadora, ¿sí? Más allá de que hay que ser muy precavido con la información, porque te vuelvo a repetir, es una herida gravísima, la herida de bala con este tipo de disparo a corta distancia, con la afectación de órganos que tuvo él, es una herida gravísima y hay que ver día a día cómo va siguiendo, cómo sigue la evolución.